Y voy a invitarles, hermanos, que buscan en su Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28, y le vamos a dar lectura al versículo 20. Cuando todos lo encuentren, hermanos, con un amén nos ponemos de acuerdo. San Mateo 28, el versículo 20. Le damos lectura unidos y la bendita palabra de nuestro Dios dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una vez más, hermanos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así oramos unidos. Bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, nos acercamos ante tu presencia, Señor, para pedirte, Padre, en esta noche, que tú dispongas, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Padre Santo, para poder recibir tu palabra, Padre, en esta noche. Dispón nuestro corazón, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para poder comprender tu bendita y santa palabra, Padre. Quiero pedirte también en esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú me des de tu gracia, Señor, que tú me ayudes para que yo pueda, Padre Santo, hablar de tu palabra en esta noche, Padre, a tu iglesia, Señor mi Dios, y que podamos comprender ese propósito, Padre Santo, que en esta noche, mi Padre, tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, quita todo lo que nos impida, Padre Santo, poder, Señor, estar atentos a tu palabra. Quítate, Señor mi Dios, toda distracción, Padre Santo, en esta noche. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre Santo. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de una promesa poderosa. Cuando hablamos de promesas, hermanos, se nos viene a nuestra mente rápidamente, ¿verdad? Que es algo que ha de cumplirse. Y no vamos a hablar de un hombre común y corriente, de una persona cualquiera que hace una promesa, porque un hombre común y corriente como nosotros, hermanos, pudiera ser que hace promesas, pero pudiera ser también que no las cumpla, porque así somos los hombres. A veces, hermanos, hacemos promesas, prometemos, y a veces se nos olvida lo que hemos prometido y no lo cumplimos. Pero en esta noche vamos a hablar de una persona diferente al hombre, una persona divina que hace promesas, y no es cualquier hombre, sino vamos a hablar acerca de Dios, hermanos. Y Dios todo lo que Él promete lo cumple, porque Dios no es mentiroso y su palabra lo dice. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En ese versículo que acabamos de leer, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra dice que Dios estará con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra, hermanos, ¿verdad? Dice que Él nunca nos desamparará, que Él nunca nos dejará. Y si Él lo dice, hermanos, es porque así es. Dios está con nosotros. Podemos, hermanos, esperarnos de la vida, podremos recibir golpes. Del amor, hermanos, podremos recibir sufrimiento. De los amigos podemos recibir traiciones. Pero de Dios, hermanos, que se nos quede en nuestra mente y grabado en nuestro corazón, que de Dios solamente recibiremos bendiciones. Aleluya. Y eso Dios lo promete, hermanos, para cada uno de nosotros. El hombre podrá fallarnos, hermanos, ¿verdad?
podrá hacernos sufrir, pero la palabra de nuestro Dios dice que de Dios solamente recibiremos bendiciones. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que Dios ha prometido nunca dejar a sus hijos. ¿Qué padre abandonará a sus hijos? Los que tienen esa grande bendición de ser padres, yo creo que ustedes como padres están allí para sus hijos a la hora que sea, ¿verdad? Para cuando el hijo lo necesita, mire, el primero que sale son los padres. Al primero que le duele que el hijo sufra son los padres. Y Dios dice que Él ha prometido nunca dejar a sus hijos. Dios es nuestro Padre, hermanos. Dice ahí en el libro de Hebreos 13:5, vamos a buscar allí en Hebreos, capítulo 3, el versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios promete nunca dejar a sus hijos. Dice, estar contentos, dice ahí, con lo que tenéis ahora, dice la palabra de nuestro Dios. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La palabra de nuestro Dios nos dice que cada uno de nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos. Debe de estar contento. Si usted tiene poco, dice la palabra de nuestro Dios que usted debe de estar contento. Gócese, hermano, con lo que usted tiene, dice su palabra. Si usted tiene abundancia, dice la palabra de nuestro Dios, gócese, debe de estar contento con lo que usted tiene. Y si tenemos mucho o poco, dice su palabra, debes de estar contento con lo que tienes ahora. No habla del día de mañana, con lo que usted tiene ahora. Si tiene mucho, gócese, hermano. Si tiene poco, démosle gracias a Dios y también debemos de gozarnos. Porque dice su palabra que Él nunca ha de desamparar a sus hijos. Así lo dice este versículo. Dice que no seremos desamparados. Dice que Él nunca nos dejará. Y si usted tiene poco y en este momento usted está sufriendo por alguna situación, si tiene escasez, dice aquí, dice que debe de estar contento con lo que usted tiene, porque Dios no lo dejará desamparado y Él proveerá para todo lo que nosotros necesitemos, hermanos. Así lo dice su palabra. Dice la palabra de nuestro Dios que el que promete es el Todopoderoso. No es el hombre, hermanos, no es el hermano, no es la hermana, ¿verdad? Sino es la palabra de nuestro Dios. Y lo hemos visto a través de este versículo. Dice ahí, no te desampararé ni te dejaré. Dios siempre estará con nosotros. Yo les decía hace un momento que el Padre, ¿verdad?, siempre está dispuesto para un hijo. Pues, hermanos, tenemos a un Padre todopoderoso que es Dios, y dice que Él siempre estará para nosotros. Así lo dice su palabra, y nosotros debemos de creer, hermanos, a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. La palabra de nuestro Dios dice que en las situaciones imposibles Dios es suficiente. Dios es suficiente, hermanos, en las situaciones imposibles. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Y recuerden también, ¿verdad?, que si no tenemos a Dios, nada somos, nada tenemos. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice, en las situaciones imposibles, Dios es suficiente. Vamos a ver allí en 2 de Tesalonicenses, y a su nombre, ¿quién vive, hermanos? Amén, gloria a Dios, aleluya. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 3. Si alguien lo tiene, hermanos, y quiere darle lectura, puede hacerlo. 2 de Tesalonicenses 3:3.
Amén, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios es fiel, hermanos, y dice que Él nos guardará de todo mal. Dice la palabra de nuestro Dios que en las situaciones de dificultad, dice que Dios nos guarda, hermanos. Dice que Dios es nuestro ayudador. Hay situaciones que pasamos, hermanos, todos los cristianos, ¿verdad? Situaciones difíciles, tal vez imposibles para nosotros como hombres, pero para Dios, hermanos, dice su palabra que todo es posible. Únicamente nosotros debemos creer a su palabra, creer en las promesas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, porque esas promesas, hermanos, que están escritos en la palabra de nuestro Dios, que es la Biblia, son para nosotros, para sus hijos, hermanos. Esas promesas que están allí son para que cada uno de nosotros podamos disfrutar si nosotros creemos a Dios, si nosotros creemos en su fidelidad y creemos en sus promesas. Dice la palabra de nuestro Dios que en las tempestades y en los vendavales Dios salva. En medio de las dificultades, hermanos, en medio de los problemas, dice ahí, en medio de las tempestades, dice que Dios nos salva. Dios nunca nos deja desamparados. Dice su palabra allí en San Mateo 14:31. San Mateo 14:31. Y si alguien, hermanos, ya lo encontró, puede ponerse de pie y puede darle lectura. San Mateo 14:31. ¿Nadie, hermano, le quiere dar lectura? Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que en medio de las tempestades, en medio de las dificultades, Dios nos salva. Dice su palabra, hermanos, que no debemos de dudar del poder de Dios. Dice que así como lo hizo, ¿verdad?, con el apóstol Pedro, que dice que les habían encomendado una misión, y dice que se encontraban en medio del mar, y dice que llegaron vientos, ¿verdad?, que azotaron su barca, y dice que Jesús estaba allí, hermanos, y dice que Jesús les hablaba, y dice que Pedro le decía: Señor, si tú eres, haz que yo salga y camine sobre el mar y vaya hacia ti. Y dice que Jesús le decía: ven, anda. Y dice que este hombre salía de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Pero dice que al dar pasos, dice que este hombre empezaba a hundirse, dice la palabra de nuestro Dios. Y este hombre empezó a hundirse porque él, hermanos, dudó del poder de Dios. Y dice que Dios le decía, dice ahí en ese versículo, ¿verdad? Dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces, hermanos, como seres humanos dudamos, ¿verdad? Dudamos del poder de Dios, pero la palabra de nuestro Dios nos dice, nos recalca que no debemos, hermanos, ¿verdad?, de dudar de Dios, porque Dios todo lo puede, hermanos. Dios todo lo hace. Y yo creo que algunos de los que estamos en este lugar, ¿verdad?, hemos podido ver que Dios es misericordioso en gran manera, que Dios es un Dios que cumple sus promesas, hermanos. Solamente nosotros debemos de confiar en Él, no debemos de dudar del grande poder que Dios tiene. Si usted está en situaciones difíciles, si usted está
en medio de alguna tempestad, de alguna enfermedad, hermanos, ¿verdad? De algún problema, dice que Dios está allí. Dice que no debemos de dudar. No dude, hermano, del poder de Dios. No dude, porque Dios todo lo puede, hermanos. Todo lo puede, todo lo hace en la vida del hombre, en la vida de sus hijos, en la vida de aquel que cree, hermanos. Solamente debemos de tener confianza y Dios lo hará, porque así lo dice su palabra. Dice, no debes de dudar, porque el poderoso, el grande está a nuestro lado, hermanos, ¿verdad? Cual sea la situación que usted enfrente, cual sea su necesidad, siempre acuda a Dios y no dude, porque Dios ha de hacer lo que usted le pida, hermanos, en oración y con fe, y teniendo esa seguridad, hermanos, que Dios ha de contestar cual sea nuestra necesidad, porque Dios lo promete, hermanos, y lo que Dios promete ha de cumplirse y nuestros ojos lo han de ver, porque así es Dios, hermanos, un Dios de promesas que cumple, no un Dios que miente. Dice la palabra de nuestro Dios que en el calor del sol Dios es la sombra. Vamos a ver allí en Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, el versículo 2. Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. Isaías 32, versículo 2. Y a su nombre, ¿quién vive, hermanos? Amén, aleluya. Amén, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios que en el calor del sol Dios es la sombra. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios en ese versículo que nuestro hermano acaba de leer, que si necesitamos algún refugio, vengamos a Dios. Si necesitamos, hermanos, que Dios nos conteste, hermanos, alguna petición, dice que debemos de venir a Dios, porque dice que Él es, dice ahí, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él es nuestro refugio, dice la palabra, hermanos. Él es nuestro ayudador, dice su palabra. Y si usted necesita algo, quiere algo, venga a Dios y Él le dará lo que usted necesita. La palabra de nuestro Dios nos habla, hermanos, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, cómo vivimos, ¿verdad? Sabemos de qué tenemos necesidad, sabemos por lo que estamos padeciendo. Dios también mira nuestra vida y Dios nos conoce de lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de venir a Él y clamar. Y dice su palabra, ¿verdad? Dice ahí la palabra de nuestro Dios que Él será como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él será nuestro refugio, hermanos, en las necesidades. Él será su refugio, hermanos, en las enfermedades. Solo Él, hermanos, solamente Dios. Todo lo que usted necesita, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos, lo encontramos en Dios. Primeramente, hermanos, cuando usted necesite o desee algo, primeramente acuda a Dios. No acuda, hermanos, a buscar ayuda en los lugares equivocados, porque de nada servirá. Mas, sin embargo, si usted tiene alguna necesidad, tiene algún problema, y usted viene y acude a Dios primeramente, dice la palabra que será como sombra de gran peñasco en tierra calurosa para su vida, hermanos. Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Y que Él nunca
nos ha de abandonar. Él siempre está allí, hermanos, presto para ayudarnos. A veces somos nosotros que como seres humanos, cuando nos encontramos en angustia tal vez o en alguna tribulación, a veces como seres humanos hacemos las cosas equivocadas. A veces, hermanos, corremos a buscar ayuda en los lugares equivocados. Pero aquí la palabra de nuestro Dios en esta noche nos dice que usted debe venir a pedir la ayuda a Dios, solamente a Dios, hermanos. Y nosotros podremos ver las grandes maravillas que Dios hace en el hombre que en Él confía, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice también que en el valle de sombra de muerte Dios está con nosotros. Y vamos a leer allí en el Salmos capítulo 23, Salmos 23, el versículo 4. Si alguien lo encuentra puede darle lectura. Salmos 23, el versículo 4. Amén, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios que en el valle de sombra de muerte Dios está con nosotros. Y nuestra hermana acaba de leer, ¿verdad?, esta grande promesa que Dios deja para nosotros. Dice su palabra, es un texto muy conocido, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién está con nosotros, hermanos? Dios está con nosotros, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo hace. Dice su palabra, no temeré. Dice, porque tú estarás conmigo. No debemos de temer, hermanos, porque Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro castillo fuerte, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios, dice, no temas porque yo estoy contigo. Es una promesa, hermanos, para usted y para mí. Los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos creído en un Dios vivo. Esa promesa es para usted, es para mí. No tema porque Dios está con nosotros, hermanos. Así lo dice su palabra. No tema de las adversidades. No tema, hermanos, de las tribulaciones. No tema de la enfermedad, porque Dios está con nosotros. Y si su voluntad de Dios para nosotros, a veces como seres humanos, nosotros queremos muchas cosas, ¿verdad? Los planes del hombre son distintos a los planes de Dios. Como hombres a veces queremos muchas cosas, pero a veces para Dios, hacia nosotros como sus hijos, Dios tiene otros planes. Pero dice la palabra de nuestro Dios que no debemos de temer, hermanos, porque Él es el que nos libra de todo. Si así es la voluntad de Dios, así será, hermanos. Por eso no tema. Simplemente, hermano, lo que usted tiene que hacer es entregar su vida y su corazón a Dios. Y de esa manera estaremos seguros, hermanos. Porque acuérdese que la palabra de Dios dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así de fácil, hermanos. Así de fácil es la palabra de nuestro Dios para nuestra vida. Si usted está bien con Dios, todo está bien, hermanos. Pero si usted no está haciendo lo correcto delante de Dios, entonces sí tenemos que preocuparnos, hermanos. Así que esforcémonos, hermanos, ¿verdad?, por estar siempre agradándole a Dios, porque su palabra dice que Él siempre estará con nosotros. Dice, y en el valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Vamos a ver también qué nos dice ahí en 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5, el versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios,
porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice que tenemos, hermanos, una morada no hecha de manos. Dice ahí, dice, y si este tabernáculo se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice que si nuestra morada terrestre, ¿verdad?, se deshiciere, dice que tenemos una morada, hermanos, una morada celestial. Dice, no hecha de manos, no una casa hecha de manos, sino una morada celestial. Así lo dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Debemos de confiar, hermanos, únicamente en nuestro Salvador, que es Dios, que es Jesucristo. Él es nuestro ayudador, hermanos. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, hermanos. Él es nuestro castillo fuerte. Y como les decía hace un momento cuando empezamos, no estamos hablando de un hombre común y corriente, hermanos, que pudiera prometer y que sus promesas, como decimos, ¿verdad?, comúnmente se las lleve el viento. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un Dios vivo, hermanos, que cumple lo que promete. Y si Dios le ha prometido estar con nosotros, es porque así es, hermanos. Si Dios ha prometido, hermanos, ¿verdad?, estar con nosotros en las situaciones difíciles, imposibles tal vez para nosotros como hombres, dice la palabra de nuestro Dios que Dios es suficiente. Así lo dice su palabra, hermanos, y hemos podido comprobarlo, ¿verdad?, por medio de la Escritura, que lo que Dios cumple, que lo que Dios promete, Dios lo cumple, Dios lo hace, hermanos. Así lo dice la palabra, y esas promesas, hermanos, son para nosotros, para nadie más, hermanos, son para nosotros. Solamente nosotros debemos de esforzarnos, hermanos, debemos hacer lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada al hombre, al hermano, a la hermana. Lo que le agrada a Dios, hermanos, es lo que nosotros debemos hacer para poder recibir esas promesas. Porque para poder recibir tenemos que dar también, hermanos. No nada más vamos a recibir sin dar nada a cambio. Lo único que Dios pide de nosotros, hermanos, para que Él cumpla sus promesas en nosotros, es entregar el corazón, hermanos. Entregar nuestra vida, nuestra alma a Dios, hermanos, y hacer su voluntad. Y de esa manera cada uno de nosotros, hermanos, podemos gozar de esas promesas que son para nosotros. La Biblia está llena de promesas, hermanos, para nosotros. Y qué mejor que los que estamos aquí, hermanos, en este momento, ahora, como decía su palabra, ¿verdad? Gózate ahora, ahora, no mañana. Los que estamos ahora, hermanos, pudiéramos disfrutar de esas promesas, hermanos, que Dios ha dejado, y son para nosotros, hermanos, los que estamos ahora en este momento. Pero nosotros, para poder gozar de eso, debemos buscar a Dios en todo momento. Y por último, hermanos, vamos a leer ahí en Isaías. Y a su nombre, ¿quién vive, hermanos? Amén, aleluya. Isaías capítulo 41. Esa es una promesa, hermanos, que Dios nos hace en esta noche. Y que, hermanos, pues se nos quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que cuando cada uno de nosotros nos sintamos agobiados, nos sientamos en dificultad, en adversidad, recuerde lo que Dios nos dice a los que somos sus hijos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y con esta cita terminamos. Isaías 41:10. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice:
Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a leerlo una vez más, hermanos, y vamos a tomar esta palabra en esta noche para nosotros, porque Dios nos da una promesa que es para usted y para mí, hermanos. Vamos a leerlo una vez más. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Esta es una promesa para nosotros, los hijos de Dios, hermanos, que Dios ha prometido estar con nosotros y Él siempre nos sustentará, siempre nos ayudará, y dice ahí, con la diestra de su justicia. Amén, aleluya. Así, hermanos, vamos a orar para dar gracias por la palabra de nuestro Dios, hermanos, aunque es un poco corta, ¿verdad? Pero que podamos ir a nuestro hogar bendecidos en esta noche, hermanos, y recuerde lo que Dios en esta noche le ha prometido, hermanos. Todo lo tenemos en Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, nos acercamos ante tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre Santo, porque tú eres tan bueno, Señor, tan hermoso, mi Padre, y maravilloso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú prometes, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, nunca dejarnos solos, Señor, que tú siempre serás nuestro sustento. Dice tu palabra, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre bendito. Tú eres nuestro refugio, Señor, así lo dice tu palabra. Eres esa sombra, Señor, que el sediento necesita, Padre Santo. Gracias, Señor, porque grande eres y poderoso eres, Señor. Mira, Padre Santo, nuestra vida, Señor. Mira, Padre Santo, nuestro corazón. Tú sabes, Padre, lo que cada uno, Señor, necesitamos. Aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos. Ten misericordia de mi hermano, de mi hermana, Señor. Y si alguno de mis hermanos en esta noche, Señor, viene necesitado, Padre, que tome, Señor, mi Dios, esta promesa para su vida, Señor, y que confíe en ti, bendito Dios, porque de ti solamente recibiremos bendiciones, mi Padre, porque tú así lo has prometido, Señor. Ten misericordia. Si alguno tiene algún problema, Señor, resuelve todo problema, Padre. Que confíe mi hermano, Señor, en ti. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Sé que tú eres grande, mi Padre. Sé que tú eres poderoso. A ti te damos la honra, la gloria, Señor, a un Dios vivo, a un Dios poderoso que cumple, Señor, lo que promete. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Te alabo, Señor, y bendigo tu nombre hoy y por siempre, Padre Santo. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Ahora, Señor, también